Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es viernes 1 del mes de septiembre del año 2023. Damos gracias a Dios, el Todopoderoso, que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes. Dele a me gusta a este video, comparta este contenido, suscríbase a este canal. Señores, la tarde de hoy viernes acudió a los estudios de Las Calientes del Sur un ciudadano que le está exigiendo al presidente Luis Abinader, a las autoridades, retirarle una ayuda que él recibe a través del Estado Dominicano. Óigame bien. El señor dice que él tenía otra ayuda de las llamadas Supérate, la tarjeta esta de solidaridad, que él la tenía y él entendía que no necesitaba esa ayuda y por eso le pidió al Estado Dominicano, a las autoridades, que le retiraran esta ayuda que él recibía y que gracias a Dios se la retiraron. Él recibe otra ayuda, dice él que es una ayuda a través de creo que de las Fuerzas Armadas, que dice él. Y él está pidiendo al gobierno, al Estado Dominicano, que por favor le retiren esa ayuda, que él no la necesita, que él es un hombre que todavía está bastante joven, que aún puede trabajar y puede ganarse el sustento de él y el de su familia. Es una ayuda de 8,000 pesos que él recibe. Y él dice que en varias ocasiones él ha acudido a esta institución para que le retiren esa ayuda, pero que no ha habido forma de que dejen de depositarle este dinero. Y él no quiere, está negado a que el Estado Dominicano, a que el gobierno le siga depositando esa ayuda. Vamos a escuchar el pedido que hace este ciudadano a las autoridades con relación a esta ayuda que él recibe y que dice no la necesita y por ende está solicitando que le retiren este apoyo. Escuchemos lo que dice el ciudadano. ¿El nombre suyo cuál es? Francisco Mojica. ¿De dónde es usted, Francisco? De esta provincia, San Juan de la Maguana. ¿De qué sector exactamente? Me crié en la sección Dormidero y vivo en Cristo Rey de este municipio. Ok. Cuéntenos cuál es la situación que usted quiere denunciar. En un par de meses atrás, un tiempecito atrás, estaba recibiendo una ayuda social del Estado y renuncié a ella porque no la necesito. Eso le causó le causó odio al Estado y actuó como le dio su bendita. Entonces, en esta ocasión, quiero renunciar de otra ayuda social que recibo, que también me la impone. Le digo que no quiero la ayuda social, la siguen depositando por encima en contra de mi voluntad. Y le estoy diciendo que no necesito la ayuda social, que no la necesito, y me la siguen imponiendo. Esta ayuda social emana del Ministerio de Defensa. No la necesito. Así que con este comentario queda plasmado para la historia que no necesito ayuda social del Estado Dominicano. La ayuda que usted recibió al principio, que usted dice que recibía y que solicitó que le retiren esa ayuda, ¿cuál era? ¿De qué era? ¿De qué institución? ¿Por qué día? La anterior. Ajá. Esos asuntos que le dicen de que supérate o qué sé yo, le cambian mucho nombre, le dicen supérate, le dicen... Eso era de la tarjeta de solidaridad, la que usted tenía en ese momento. Ajá, sí. Entonces, la que le pusieron ahora... No, esa estaba antes. La que estoy renunciando ahora estaba desde antes de esa. Estaba desde antes. Sí, estaba renunciando y como quieran, no entran en nada. Lo que hacen es que se llenan de odio, me cancelan, me meten para el calabozo y ahí me practican de todo, me torturan. Torturado. Cuando salgo de ahí, duro 8 y 10 meses
postrados en la casa sin poder salir. ¿Pero quién lo tortura? ¿Quiénes? El Ministerio de Defensa. ¿Usted parte del Ministerio de Defensa? Tengo un vínculo. ¿Tiene vínculo? Obviamente sí, porque ellos al otorgarme la ayuda social me dejaron vinculado. Entiendo. Entonces usted está renunciando a esa ayuda que le está dando el Ministerio de Defensa. Sí, señor. Sí, señor. Y esto lo hago no porque la ayuda es mala, no es mala. O si digo que es mala, miento. Lo estoy haciendo porque dijeron cosas que no obedecen a la realidad para otorgarme la ayuda social. ¿Cómo así? Explíqueme eso, que dijeron cosas que no obedecen a la verdad. ¿A qué usted se refiere? Que dijeron cosas que no obedecen. Le dijeron a la República Dominicana públicamente cosas que no obedecen a la realidad. Pero, por ejemplo, mencióneme algo de eso, que usted dice que dijeron, pero que no corresponde a la verdad. Por esta vía no puedo desglosarlo. Si te quiere, le entrego el documento. Nos vamos a la fuente y ahí está. Entiendo. Usted no lo puede exponer de manera pública eso. No, es público. Es público. Pero frente a la cámara sería como precipitarme para dar los detalles, porque es se consta de una página de 8.5 por 11 y está sumamente llena. Ahí le metieron cosas, ahí descargaron una enciclopedia. Pero eso es en perjuicio suyo. Ajá, sí. Es de usted que se habla ahí. Sí, ajá, sí. Bien. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace al ministro de Defensa con relación a esta ayuda que usted recibe y al mismo presidente de la República? Bueno, al Estado Dominicano, que a partir de este comentario, que no me sigan depositando la ayuda social, que busquen, si hay alguien necesitado, que me parece que, digo, no sé, que quizás hay personas que necesitan. Claro que sí, yo me imagino que hay alguien que está buscando una ayuda. Exactamente, sí, y se la depositan a esa persona que quizás la necesita, qué sé yo, por el modo de vida que lleva, o que sus ingresos no sean, o sus ingresos sean menor que su consumo, y le den esa ayudita para que compense, pero no a mí. ¿De cuánto es la ayuda? ¿De cuánto es la ayuda que actualmente le da a usted el Ministerio de Defensa? 8,000 pesos. 8,000 pesos mensuales. Sí. ¿Eso nada más se lo depositan en una cuenta? ¿O usted tiene que hacer algún tipo de trabajo con ellos? No, lo depositan. Solamente se lo depositan. Lo depositan, sí. Entiendo. Entonces usted está exigiendo que le quiten esa ayuda, que usted no necesita eso. Efectivamente. ¿A qué usted se dedica? ¿De qué usted vive? Yo soy maestro constructor. ¿Usted es maestro constructor? Sí, señor. Ok. Pues bien, ¿su llamado es entonces a las autoridades con relación a eso? Retirarme la ayuda social. ¿Usted entiende que se le debe dar a otra persona que realmente la necesite? Esa decisión la toman ellos. Hasta ahí no llego. Pero en lo que corresponde a mí, no la necesito. Ahí ustedes escucharon lo que plantea el señor sobre esta ayuda que él dice que hace mucho que la está recibiendo, pero que él dice que no necesita esto y que ojalá y que aparezca alguna persona que realmente necesite esta ayuda y que el Estado le pueda otorgar a una persona necesitada esta ayuda que le están dando a él. Mientras hay personas vueltos locos buscando que el Estado Dominicano, que el gobierno le ayude de una u otra manera, este señor está solicitando al gobierno que le retiren esa ayuda, que él no necesita esto. Suscríbase a este canal, active la campanita de las notificaciones, de like, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos rifando una computadora laptop de última generación y usted podría ser el ganador o ganadora de este dispositivo tecnológico. Muchas gracias.